utilizo dos estrategias enfocadas a estudiantes de cursos superiores, en las cuales yo me centro, digamos, en menor contenido, profundizando sus contenidos, pero en general utilizando lo que es tres elementos: las disertaciones y la evaluación correspondiente a través de pautas de cotejo. Después las pruebas normales, digamos, en las que utilizo preguntas abiertas, verdadero y falso, y utilizo rúbricas para su evaluación. Y lo tercero es un informe de una actividad de terreno que puede llevar a cabo, donde relaciona, por ejemplo, en ecología marina, la parte ambiental con la biológica, entonces involucra algo descriptivo y también que puedan relacionar a través de una aproximación metodológica o a través de un análisis estadístico. Pero eso significa que ellos tienen que elaborar un informe, y ese informe se evalúa también a través de una rúbrica, de una pauta. Entonces eso me ha resultado súper bien. El primer año necesita mayor contenido y su formación es bastante deficiente, entonces en realidad hay que tratar de estandarizar en lo que normalmente utilizo las mismas disertaciones, las pruebas y los informes, pero lo que hago es lo que hago es tratar de bajarle la intensidad al curso en función de separar los horarios en varios días, porque los de curso superior los concentro todos en un solo día. Entonces es mucho más fácil ahí, los estudiantes son más maduros para enfrentar, para tenerlos de las 8:30 hasta las 1:30, tienen que poner de acuerdo. Pero los estudiantes de primer año es imposible hacer eso. Y como digo, utilizo pautas de cotejo también para disertaciones, pero disertaciones nivel un poco menor, es decir, los textos que les entrego en español, y después son pruebas y un informe. Y también utilizo pautas y rúbricas de su evaluación. Pero la gracia de eso es que necesito pasar un contenido. Entonces tengo que ser sistemático simplemente y tratar de relacionar que esas lo vayan viendo también en el laboratorio como en la parte teórica. Entonces se organiza semana a semana, entonces tú puedes ver un contenido teórico en el día, por ejemplo de invertebrados marinos, no sé, moluscos, y en el laboratorio ven moluscos, entonces tienen que ir de la mano, no tienen que estar desacoplados para el primer año. Pero en general, antes de que comience el semestre, en el aula virtual, dejo todo el calendario de actividades tanto de práctica como de laboratorio. Entonces están por fecha y hora. Y en el caso que yo no estoy, porque en muchas ocasiones tengo que estar o en terreno o en reuniones, entonces mi asistente de investigación o mi ayudante cubren actividades principalmente de laboratorio práctica. Las clases finalmente las hago yo. Cuando tengo un problema pierdo una clase, otro día los doy de jornada, digamos. Entonces normalmente nunca he tenido problemas con los estudiantes en ese sentido. Siempre ha sido como muy colaborativos conmigo, bueno, donde me ven que paso normalmente siempre estresado, entonces son súper pacientes conmigo, ¿no? Pero lo entrego todo en el aula virtual. Está todo, antes de comenzar el semestre, está todo aquí en el aula virtual. El calendario, las clases, los apuntes, todo. Es una ventaja, por eso me gusta mucho el aula virtual, yo lo utilizo bastante. Desarrollar pautas de evaluaciones, pautas de cotejo, rúbricas, sobre todo para estudiantes en general para todos los estudiantes, porque hay un proceso de negociación, entre comillas, con la nota que se hace transparente, y eso es esencial para que ellos terminen con una sensación de que fue justa o no la nota. Entonces es esencial ese punto. Yo creo que en el caso de mi área, de mis cursos que dicto, que están relacionados con ecología, biología marina, actividades de estado en campo. Es esencial que tengan experiencia en terreno. La carrera exige que por lo menos tengan una parte de la enseñanza en el mar. Entonces, y llevándolo a otras clases, digamos que tiene que tener enseñanza práctica desde primer año hasta cuarto año.